Santo Tomás de Aquino, 1224-1274, representa la síntesis más elaborada en la Edad Media de un sistema aristotélico cristiano. Contribuyó al desarrollo filosófico y sobre todo para la teología, al resumir el conjunto de la doctrina cristiana de forma sistemática. Declarado doctor de la Iglesia por su trabajo inmenso, sistematizador cristiano dentro de un marco aristotélico. La Iglesia propuso al tomismo como filosofía oficial para la formación de sacerdotes y religiosos por parte del Papa Pío X en 1914. Y el siglo XX fue testigo de un renacimiento del pensamiento tomista en la corriente del neotomismo. Elegí los temas de las pruebas de la existencia de Dios, en mi opinión, imperdibles en la filosofía tomista, el problema de los universales, que para esa época encuentra el mejor causa y tratamiento que sus predecesores, la creación divina y la ética, ambas rebosantes de soluciones orientadas a la voluntad divina, es decir, Dios. Las pruebas de la existencia de Dios. Reflexión sobre la existencia de Dios. Santo Tomás afirma que en Dios la esencia y la existencia son uno, pero no conocemos su esencia sino muy imperfectamente. En la Suma Teológica se dan 5 pruebas de la existencia de Dios. Primera prueba, o el motor inmóvil. En este mundo hay movimiento. Todo lo que se mueve es movido por otro. Quien mueve está en acto. Para moverse pasa de la potencia al acto. Este proceder de mover no se puede llevar indefinidamente. Hay un primer motor que todos reconocen como Dios. Dios es el primer motor que nadie mueve. Todo lo movido lo es por algo. El motor inmóvil es Dios. Segunda prueba de la causa eficiente. En el mundo sensible hay un orden de causas eficientes. Si en las causas eficientes llevamos las cosas al infinito, no existiría la primera causa. Por lo que hay que admitir una causa eficiente primero. Todos la llaman Dios. Si no existiera una causa eficiente primera, no habría intermedia ni última. Por ello se admite la causa eficiente. Tercera prueba, o la vía de la contingencia. Se deduce a partir de lo posible y de lo necesario. Se precisa un ser necesario. Este encuentra su necesidad en otro. Es necesario admitir algo que sea absolutamente necesario y cuya causa de su necesidad no esté en otro, sino que sea la causa de la necesidad de los demás. Todos le dicen Dios. Se necesita una causa
que no sea contingente o posible, porque siempre está en acto y esta causa se llama Dios. Cuarta causa o de la vía de los grados de perfección. Hay una jerarquía de valores: bondad, veracidad, nobleza. Lo máximo se convierte en causa de lo que pertenece a tal género. Hay algo que en todos los seres es causa de su existir. Le llamamos Dios. Hay algo que es máximamente verdadero, lo máximo en el ser, de su bondad y perfecciones. Se llama Dios. Quinta causa o la vía de la finalidad. Se deduce de un ordenamiento de las cosas. Estas obran por un fin, no al azar, sino intencionalmente. Hay alguien inteligente por el que todas las cosas son dirigidas al fin. Le llamamos Dios. Debemos de remontarnos hasta un ordenador dotado de conocimiento. Se concluye la existencia de un último fin como convergencia de todos los fines relativos. Conclusiones. Dios es lo primero en el orden ontológico. A Dios hay que alcanzarlo partiendo de sus efectos. Dios precede a las criaturas en el orden ontológico. El ser y los trascendentales, los universales. Lo verdadero es lo que es, lo que no es más que el ser. No difieren lo verdadero y el ser. Luego, son completamente lo mismo. El ser es lo primero que el entendimiento concibe como lo más conocido. No es género, es esencialmente ser. El ser no se entiende sin lo verdadero, el ente, el uno. Lo verdadero y el bien son una cosa por naturaleza. Lo verdadero es lo mismo que el ser. La triada nomen ratio res. Santo Tomás usa este modelo semántico de Aristóteles, en donde las palabras nomen no significan directamente las cosas, res, sino que lo hacen por medio de los conceptos rations del intelecto. Los trascendentales son el culmen del pensamiento metafísico medieval. Son los primeros conceptos del entendimiento obtenidos por aprehensión. Son las primeras nociones, las más universales y comunes. La teoría de los trascendentales habla de las nociones cuya predicabilidad es universal. Los trascendentales son la base metafísica de una teoría de conocimiento. Ente y ese significan ambos ser. Para Santo Tomás, el objeto de la metafísica no es tratar de llegar a Dios como causa eficiente, sino llegar a la razón formal del ser, objeto de la metafísica, el ser en cuanto ser. Filosofías de la naturaleza y creación divina. Santo Tomás se cuestiona si es necesario que todo haya sido creado por Dios, y señala que parece que no todos los seres hayan sido creados por Dios.
refiere que todo lo que existe, existe por Dios. Todas las cosas, menos Dios, no son su propio ser, sino que participan del ser, que es del todo perfecto. Lo que es causa de las cosas en cuanto que son seres, es necesario que sea causa de las cosas en su ser en el modo que sea. La materia prima fue creada por la causa universal de todos los seres, Dios. Dios es la primera causa ejemplar de todas las cosas. Es su primer principio. Dios es el primer ejemplar de todo. Dios es la causa final de todo. Él intenta comunicar su perfección, su bondad. La bondad divina es el fin de todas las cosas. El origen de todo ser de la causa universal es Dios. Este origen es llamado creación. La creación es la emanación de todo el ser. Se hace a partir del no ser, que es la nada. Dios es la causa universal de todo ser, por lo que es necesario afirmar que Dios produce las cosas a partir de la nada. Santo Tomás advierte que hay que distinguir la obra de propagación, que es la obra de la naturaleza, de la obra de la creación. Fuera de Dios, nada existe desde la eternidad. Dios es la causa de las cosas. En la medida de que alguna cosa es necesaria, lo es en cuanto Dios quiere que exista. La diversificación proviene de Dios. La multitud de las cosas proviene del primer agente que es Dios. Produjo muchas cosas para suplir de una a otra lo que le faltaba en bondad divina. Conclusiones. Dios creó al mundo de la nada, ex nihilo. Dios es la primera causa del mundo. Los seres finitos o contingentes deben su existencia al ser necesario. Ética tomista. Orienta a Santo Tomás su ética hacia la voluntad, los actos humanos como fundamentos de la normatividad. Es violento todo lo que va en contra de la inclinación natural. Llama al natural a lo que es conforme a la naturaleza y señala que es imposible que algo sea a la vez natural y violento. Santo Tomás afirma que el objeto del entendimiento es más eminente que el de la voluntad. A veces señala que de manera relativa y comparativa, la voluntad es más eminente que el entendimiento cuando el objeto de la voluntad se encuentra en una realidad más digna que el objeto del entendimiento. Dios dejó al hombre en manos de su consejo, es decir, lo dejó en la libertad de su arbitrio. En el hombre hay libre albedrío. Obra con juicio. Juzga sobre lo que debe evitar o buscar. Refiere Tomás que el libre albedrío es una potencia apetitiva. El libre albedrío es la voluntad que no son dos potencias, sino una. Conclusiones. La ética tomista es una ética del ser. La potencia del hombre es su felicidad, Dios como fin último.
norma del comportamiento humano, ley natural en lo objetivo y en lo subjetivo.